Los materiales para construir vigas de amarre en una casa. Las vigas de amarre son aquellas que se construyen en las paredes en medio de las líneas de bloqueo. La viga trabaja en conjunto con las columnas de amarre y juntas forman un sistema estructural tal que mantiene la casa o brinda una construcción segura para los habitantes. ¿Qué materiales vamos a calcular? El cemento, la arena, la grava, el encofrado para poder vaciar la mezcla de concreto y el acero que lleva esa viga de concreto. Aquí tenemos un corte en donde se puede ver la sección de la viga que vamos a calcular, cuya base o A para efectos del ejemplo es igual a 10 centímetros o 0.10 metros. Las paredes pueden ser de diferentes espesores. Podemos estar hablando de espesores de entre 10 o 15 centímetros. Para este caso será de 10 centímetros y la H o altura de esa viga es de 30 centímetros o 0.30 metros. El acero es acero número 4, 2 barras de acero que se ven en punta, y los estribos son estribos de acero número 3 espaciados a 0.30 metros. Las fórmulas que utilizaremos son las fórmulas de área. El área sería igual a la A por la H y el volumen sería entonces la multiplicación de esa área por la longitud que vamos a trabajar y veremos más adelante. Volumen para la mezcla. Dijimos que la fórmula de volumen es A por H por longitud. Vamos a definir esa longitud para el ejemplo en 4 metros. Voy a construir una viga de 0.10 por 0.30 por 4 metros. El volumen de concreto para esas dimensiones es de 0.12 metros cúbicos. ¿En qué cantidades voy a necesitar esos materiales para ese volumen de mezcla? Bien, aquí es importante saber la resistencia para la cual está diseñado ese elemento. En la sección vimos que se trataba de un concreto de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. En esta tabla que yo tengo aquí no tengo esa medida, pero puedo hacer una relación en donde transformo los kilogramos sobre centímetros cuadrados a unidades de PSI o libras sobre pulgadas cuadradas. Decimos que un kilogramo tiene 2.20462 libras y una pulgada cuadrada tiene 2.54 centímetros cuadrados. Al realizar esas operaciones se cancelan unidades y quedamos entonces en unidades de libras sobre pulgadas cuadradas o PSI. Obtenemos una proporción o una relación aproximada de que 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados puede ser un concreto, podríamos estar hablando de un concreto de 3000 PSI. Una vez hemos establecido la resistencia, vamos a una tabla de dosificación en donde ubicamos ese tipo de concreto y por lo tanto las proporciones de materiales. Para mi volumen de mezcla, que son 0.12 metros cúbicos, voy a ir sacando cuánto de arena, cuánto de cemento, cuánto de grava y agua voy a requerir. Para el caso del cemento multiplicamos 0.12, que es el volumen, por 1.05, que es un factor de desperdicio aproximado para el cemento, y lo multiplico por el factor de la tabla, que en el cemento me dice que yo voy a requerir 350 kilogramos por metro cúbico. Si hago esa multiplicación, obtengo entonces 44.1 kilogramos de cemento para este volumen. Si quiero saber en sacos, divido entre la presentación que tenga el saco, el peso de esa presentación, que en mi ejemplo sería un saco de 42.5 kilogramos. Voy a requerir un poquito más de un saco para esa mezcla. Luego continuamos con la arena. Multiplicamos el mismo volumen de mezcla por el factor de desperdicio, que para agregados es superior, ronda al 20%, puede ser menos, puede ser incluso más, por el factor para la arena, contemplando esa resistencia que es de 0.56, y obtenemos 0.08 metros cúbicos.
Si queremos medirla en baldes, podemos transformar esos 0.08 multiplicando por 50 y obtenemos 4 baldes. Siempre que estemos hablando de un tanque de capacidad de 20 litros. Porque para esa presentación 20 litros equivalen aproximadamente 50 baldes, hacen 1 metro cúbico. Entonces por eso multiplicamos por 50. Luego vamos con la grava, multiplicamos 0.12 por 1.20, el factor de desperdicio, por el factor de la tabla de dosificación que es 0.84 y obtenemos 0.12 metros cúbicos de grava. Multiplicamos por 50 también y obtenemos 6 baldes. Finalmente el agua, multiplicamos el mismo volumen de mezcla por los 180 litros que nos da la tabla y obtenemos 21.6 litros. Eso lo dividimos entre la capacidad del tanque que estamos utilizando para medir, que son 20 litros, y obtenemos 1.08 baldes de agua. Si aún no estás claro en cómo dosificar o ir sacando los materiales, tengo un video, te dejo el enlace en la descripción, en donde se explica exclusivamente el tema de dosificación de la mezcla. Además, te dejo también en la descripción un enlace para que puedas descargar la tabla de dosificación que estoy utilizando en el ejemplo. Puedes dejarnos algún comentario si deseas, un me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir más información relacionada a estos temas. Encofrado. Haremos una operación sencilla. Generalmente cuando las vigas están, cuando llega el momento, ¿no?, de vaciar las vigas, se utiliza madera, se utilizan tablas de madera, que si vemos el espesor de la altura de esta viga, que es de 0.30, estaríamos hablando de una tabla de madera, ¿no?, cuya altura sea un poco más que esa que yo necesito. En este caso podríamos estar usando una tabla de 1 pulgada de espesor que permita, ¿no?, que el maestro de obra pueda colocarla con los clavos y demás, por una altura de 12 pulgadas por una longitud de 12 pies. Estamos hablando que serían 2 tablas, una para cada lado. Los 12 pies, bueno, lo coloqué a manera de ejemplo. Puede ser más larga, puede ser más corta, ¿verdad? Dependiendo de la facilidad o de la que yo consiga en la zona. La longitud deben ser 4 metros o más, y también aquí influye otro factor, que es la forma en cómo vaciamos. Podemos necesitar 50 tablas, o puedo usar 4 tablas o 6 tablas, depende de la economía, ¿no? Y las vamos reutilizando. Pero aquí quiero mostrarles que al menos debo utilizar 2 tablas de madera, una para ambos lados, porque la parte inferior pues no necesita ser encofrada, ya que en la parte inferior viene el bloqueo, ¿no? Veamos ahora el acero. Tenemos acero longitudinal o en el sentido más largo, que serían los 4 metros, y tenemos un acero transversal, que son los estribos. El acero longitudinal, como dijimos que nuestra longitud son 4 metros, debemos quitarle el recubrimiento en ambos lados, que son 0.05 por 2, y nos queda entonces la longitud efectiva a la que vamos a trabajar. La longitud efectiva para esas barras de acero número 4 sería de 3.9, y son 2 multiplicado por 2 porque va un acero arriba y otro abajo. En total necesitaremos 7.8 metros. Si eso lo dividimos entre la longitud comercial de una barra, que por lo menos en mi zona es de 30 pies, si yo llevo 30 pies a metros, es aproximadamente 9.146. Si hago esa división, obtengo la cantidad de barras, que es menos de una barra, 0.85 barras de acero número 4. Transversalmente, o en el sentido más corto, vamos a tener los estribos, que sirven para mantener en la posición en que se ha colocado el acero horizontal. Ese acero es número 3 y va espaciado a punto 30. Primero debo determinar la cantidad de estribos que voy a usar. ¿Cómo lo hago? Utilizo la longitud neta,
de la estructura, en este caso son 3.9 metros, entre el espaciamiento, que es 0.30, y le sumo el último espacio. Necesito 14 piezas de estribo. La longitud de ese estribo va a ser, debo quitarle el recubrimiento superior e inferior, pero debo sumar los ganchos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer una estimación de 0.05 para esos ganchos y obtenemos una longitud de 0.30 metros aproximadamente. Para sacar la longitud total de los estribos, multiplicamos la cantidad obtenida, que es 14, por 0.30, que es la medida de cada uno, son 4.2 metros. La cantidad de barras va a ser entonces la división de esos 4.2 metros entre la longitud comercial de una barra, 9.146. Obtenemos nuestro resultado, que sería 0.46 barras de acero número 3 para esos estribos. Puedes dejarnos algún comentario si deseas, un me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir más información relacionada a estos temas.